¿Qué sucede cuando el día que se ha soñado, planeado y esperado con la más pura ilusión se convierte en el escenario de la más profunda humillación? Imaginen a Don Guto, un hombre de 87 años, cuya vida ha sido un tapiz tejido con paciencia, amor y la constante búsqueda de la dignidad. Su rostro, surcado por las experiencias de casi un siglo, refleja la alegría contenida de quien está a punto de celebrar uno de los momentos más significativos, la boda de su hijo. Las campanas suenan, las flores perfuman el aire, la gente sonríe. Es la culminación de años de esfuerzo, de ver crecer a su familia, de ser el pilar que sostiene su hogar. Pero en medio de esa algarabía, de ese torbellino de felicidad, una frase gélida rompe el encanto como un cristal fino que se quiebra ante un impacto súbito. No necesitamos tu presencia. Estas palabras, dichas con una frialdad que hiela la sangre, no provienen de un enemigo lejano, sino del seno mismo de la celebración, de quienes deberían ser su mayor orgullo y apoyo. La dignidad de Don Guto, esa armadura invisible que lo ha protegido a lo largo de su existencia, se ve hecha pedazos en un instante. La pregunta que surge y que resuena en la intimidad de cada uno de nosotros es: ¿cómo se levanta uno cuando el suelo mismo parece tragarse la autoestima? ¿Cómo se recupera la compostura, la fuerza interior, cuando la propia sangre, la propia carne, te despoja de tu valor? Este no es solo el relato de una afrenta personal, es la disección de un momento crítico, un punto de inflexión donde la fragilidad humana se encuentra con la necesidad imperiosa de reafirmar el propio ser. Desde la pantalla de su teléfono, un objeto cotidiano que se convierte en testigo y cómplice de su decisión, Don Guto, con manos que tiemblan pero con una resolución que nace de lo más profundo de su ser, toma un camino que no busca venganza ni reproche, sino la reafirmación de su propio valor, la defensa de su dignidad mancillada. Es una elección que trasciende la edad, que ignora las circunstancias adversas y que nos invita a reflexionar sobre la fortaleza inquebrantable que reside en el espíritu humano, especialmente en aquellos que han vivido lo suficiente como para saber el verdadero significado del respeto propio. Este cortometraje, ambientado en el corazón vibrante y a menudo complejo de México, se adentra en esa esfera íntima donde las emociones más crudas se manifiestan, donde la resiliencia se pone a prueba y donde la dignidad no es un lujo, sino una necesidad vital. Nos muestra que incluso en la vejez, cuando muchos creen que la batalla por el reconocimiento ha terminado, puede comenzar la más importante de todas, la batalla por el respeto a uno mismo, ante los ojos del mundo y, sobre todo, ante los propios. La historia de Don Guto es un espejo en el que quizás, sin quererlo, muchos podremos vernos reflejados, reconociendo en su lucha una resonancia universal de la experiencia humana. La búsqueda constante de ser valorado y respetado en un mundo que a menudo olvida la importancia de estos pilares fundamentales. El peso de la edad, a menudo cargado con el estigma de la fragilidad y la dependencia, se convierte aquí en un lienzo sobre el cual Don Guto pinta un acto de suprema autoafirmación. Lejos de ser un obstáculo, sus 87 años se manifiestan como una fuente de sabiduría acumulada, una perspectiva forjada en la adversidad y la resiliencia. No es la fuerza física de un joven la que lo impulsa, sino la fortaleza intrínseca de quien ha aprendido a discernir entre lo que es verdaderamente valioso y lo que son meros adornos efímeros de la vida. La decisión que toma, observando la pantalla de su teléfono, representa una estrategia de retirada digna, un repliegue táctico que prioriza la preservación del respeto propio sobre la participación en un evento que se ha tornado tóxico. Es un reconocimiento de que, a veces, la mayor victoria no se gana en la confrontación directa, sino en la capacidad de negarse a ser degradado.
Pensemos en la metáfora de un general experimentado que, al verse superado en número y sin recursos para una defensa honorable, decide conservar sus tropas y su honor para futuras batallas, en lugar de lanzarse a una masacre inútil. De manera similar, Don Guto elige no exponerse a más humillación. Su presencia, ya no deseada, se convertiría en un sacrificio de su propio valor. La tecnología, ese puente entre generaciones y un reflejo de la modernidad, se transforma en su aliada. El teléfono móvil, ese objeto que podría haber sido un simple instrumento de comunicación, se eleva a símbolo de agencia personal. A través de él ejerce control sobre su narrativa y su participación en el evento, decidiendo cuándo y cómo retirarse. Es una demostración de que la adaptación a las herramientas modernas no es exclusiva de los jóvenes. La sabiduría de la experiencia puede emplearlas con una eficacia sorprendente para proteger el propio bienestar emocional y psicológico. Esta elección, entonces, no es un acto de cobardía, sino de profunda inteligencia emocional y autoconocimiento. Profundizando en la psicología de esta decisión, observamos cómo Don Guto navega por un conflicto interno complejo. El deseo natural de estar presente en un momento familiar importante contra la necesidad imperiosa de proteger su dignidad. La frase «no necesitamos tu presencia» actúa como un detonante que reconfigura sus prioridades. Para un hombre de su edad, cuya vida ha estado marcada por roles de proveedor, protector y pilar familiar, ser excluido de un evento tan trascendental y de esta manera es un golpe directo a su identidad y propósito. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la ira o la tristeza paralizante, canaliza esa energía. La acción que emprende desde la pantalla del teléfono es una manifestación de su capacidad para la autogestión emocional. No se trata de una reacción impulsiva, sino de una respuesta calculada que surge de años de experiencia en la gestión de situaciones difíciles. Consideremos, por ejemplo, cómo un artesano experto, al notar un defecto en su obra maestra, no la desecha por completo, sino que la retira temporalmente para repararla o, en casos extremos, la aparta para evitar que el defecto manche su reputación como creador. Don Guto, en esencia, se retira de la obra maestra que se ha vuelto imperfecta e hiriente para preservar la integridad de su propia obra de vida. Este acto subraya una lección crucial. La verdadera fortaleza no reside en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de responder a ella de manera constructiva. Su habilidad para mantener la compostura y tomar una decisión firme, incluso con manos temblorosas, revela un dominio de sí mismo que trasciende las limitaciones físicas y las presiones sociales. Es la demostración de que, a pesar de la fragilidad que la sociedad a menudo asocia con la vejez, la fortaleza interior puede alcanzar su punto álgido en los momentos de mayor adversidad. Además, la elección de Don Guto resalta la importancia fundamental del respeto propio como cimiento de la autoestima, especialmente en la etapa tardía de la vida. Cuando las estructuras externas de apoyo o reconocimiento se desmoronan, como en este caso, la validación interna se vuelve la única ancla segura. Ser desairado en un evento tan íntimo y significativo como una boda, por aquellos que deberían ofrecerle el mayor afecto, cuestiona su valor como persona y como padre. La forma en que él responde a este cuestionamiento redefine la narrativa. Al optar por la retirada, no está aceptando la desvalorización impuesta. Por el contrario, está afirmando su propio valor intrínseco, independientemente de la opinión o el trato de los demás. Pensemos en la imagen de un árbol antiguo, cuyas raíces se hunden profundamente en la tierra, inamovibles ante los vientos más feroces. Don Guto, en este momento, se asemeja a ese árbol, aferrándose a sus raíces de dignidad y autovaloración.
Su decisión de usar el teléfono para comunicar su retirada, en lugar de confrontar directamente a quienes lo hirieron, puede interpretarse como una estrategia para evitar una escalada de conflicto que solo serviría para erosionar aún más su bienestar emocional. Es un acto de autocuidado, una medida para preservar la paz interior y la integridad personal. Esta perspectiva nos enseña que el respeto no se mendiga, se cultiva y se defiende desde el interior. La dignidad, en este contexto, no es un atributo que se otorga o se quita por las acciones de otros, sino una cualidad inherente que se elige mantener viva, incluso en las circunstancias más desalentadoras. La forma en que Don Guto maneja esta situación es un testimonio de que la verdadera madurez reside en saber cuándo participar y, crucialmente, cuándo retirarse para honrar el propio valor. La decisión de Don Guto, aunque nacida de una afrenta personal, encapsula una sabiduría práctica de la vida que trasciende la mera reacción emocional. Representa la aplicación de un principio de autoprotección financiera y social, a menudo subestimado en la vejez. En muchas culturas se espera que los ancianos sean los pilares, los proveedores de sabiduría y, en algunos casos, incluso de apoyo económico o logístico a sus hijos. Sin embargo, cuando ese rol se ve socavado, o peor, cuando el propio evento que celebra la continuidad familiar intenta marginarlo, surge una pregunta fundamental sobre la reciprocidad y el respeto a la inversión vital realizada. Si bien las celebraciones de la unión de su hijo, el contexto histórico y social de muchas familias mexicanas implica que los padres, especialmente los mayores, han invertido años de esfuerzo, sacrificio y recursos en la crianza y formación de sus descendientes. Por lo tanto, ser excluido de un evento de esta magnitud, cuando aún se posee la capacidad y la voluntad de participar, puede interpretarse no solo como una afrenta emocional, sino también como una negación del valor de esa inversión vital. Don Guto, al retirarse, está implícitamente reafirmando que su participación y su presencia tienen un valor que no puede ser simplemente despreciado o anulado. Podríamos compararlo con un inversionista experimentado que, al percibir que su capital ya no es valorado ni bien administrado en un proyecto, decide retirar su inversión para salvaguardar su patrimonio y buscar otras oportunidades donde su aporte sea reconocido. No se trata de avaricia, sino de prudencia y de la defensa de lo que le pertenece por derecho propio, fruto de su trabajo y dedicación. Adentrándonos en las dinámicas sociales y familiares, el acto de Don Guto también pone de manifiesto la importancia de la autonomía en la tercera edad y cómo ésta se relaciona con la percepción del propio valor. En muchas sociedades existe una tendencia, a veces bien intencionada, a infantilizar a los ancianos, a tomar decisiones por ellos o a asumir que su capacidad de agencia disminuye drásticamente con la edad. Sin embargo, la realidad es que muchos adultos mayores conservan una lucidez y una capacidad de discernimiento impresionantes, y su deseo de mantener el control sobre sus vidas y sus interacciones sociales es un componente crucial de su bienestar. La exclusión de Don Guto, más allá de la ofensa específica, puede interpretarse como un intento de anular su autonomía, de relegarlo a un papel pasivo en un evento que, sin embargo, lo involucra directamente como padre. Al tomar una decisión activa y autónoma sobre su participación, él reclama esa autonomía y demuestra que su capacidad de juicio está intacta. Pensemos en un director de orquesta veterano que, a pesar de su vasta experiencia, se le intenta imponer un nuevo director adjunto que dictará el ritmo y la interpretación. Si el director veterano percibe que su arte y su criterio están siendo menoscabados, podría optar por retirarse, preservando así la integridad de su visión artística y su propia dignidad profesional.
Don Guto, de manera análoga, se retira para preservar la integridad de su propio ser y su papel como figura paterna, un rol que él define, no los demás. Además, examinemos la dimensión psicológica de la resiliencia en este contexto. La capacidad de Don Guto para recuperarse de la humillación y actuar con determinación subraya un aspecto clave de la fortaleza mental: la habilidad para transformar la adversidad en una oportunidad de reafirmación. En lugar de sucumbir a la angustia o la vergüenza, encuentra un camino para canalizar esas emociones hacia una acción constructiva. Esta forma de resiliencia no es innata, sino que se cultiva a lo largo de la vida, a través de la superación de múltiples desafíos. Para Don Guto, cada año vivido, cada obstáculo sorteado, ha contribuido a forjar un carácter capaz de resistir y adaptarse. Es como si cada experiencia previa hubiera sido un entrenamiento para este momento, preparándolo para responder con dignidad en lugar de desmoronarse. Consideremos la imagen de un alfarero que, tras un percance inicial que desfigura una pieza, no la desecha, sino que la trabaja con habilidad para crear un diseño único y hermoso, quizás incluso más valioso que el original. Don Guto, al tomar su teléfono, no está simplemente abandonando una situación, está reconfigurando su propia experiencia, transformando un momento de potencial devastación en una demostración de fortaleza interior y autovaloración. Su acción es un recordatorio de que la resiliencia no es solo la capacidad de soportar el dolor, sino también la habilidad de encontrar un propósito y una vía de acción incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Finalmente, la forma en que Don Guto utiliza la tecnología, específicamente su teléfono, para tomar esta decisión, ilustra una adaptación inteligente a las herramientas modernas y un aprovechamiento de los canales de comunicación disponibles. En un mundo cada vez más digitalizado, la capacidad de comunicarse, documentar o incluso retirarse de una situación a través de medios electrónicos se ha vuelto fundamental. Para una persona de avanzada edad, esta habilidad no solo demuestra una adaptación al entorno contemporáneo, sino también una agencialidad activa en la gestión de sus relaciones y su bienestar. Imaginen a un diplomático experimentado que ante una negociación tensa y poco fructífera opta por enviar una comunicación formal y concisa a través de un canal oficial, estableciendo su posición de manera clara y sin ceder a las presiones del momento. Don Guto, al usar su teléfono, está empleando un medio moderno para comunicar su decisión de manera formal y privada, evitando la confrontación directa, pero afirmando su postura. Esta acción subraya que la tecnología, lejos de ser una barrera para la tercera edad, puede ser una herramienta poderosa para mantener la conexión, la autonomía y la dignidad, permitiendo a las personas mayores navegar por situaciones complejas con una mayor sensación de control y seguridad. La exclusión de Don Guto en la celebración de la boda de su hijo, lejos de ser un mero incidente de cortesía familiar, puede ser analizada como un caso de microagresión social y familiar que impacta directamente en la construcción de la identidad del adulto mayor. Las microagresiones, definidas como comentarios o acciones sutiles, a menudo inconscientes, que comunican prejuicios hostiles, denigrantes o negativos hacia grupos marginados, en este caso, los ancianos, pueden tener un efecto acumulativo devastador en la autoestima. El comentario "no necesitamos tu presencia", pronunciado en un contexto de celebración familiar, no es solo una exclusión física, sino una declaración que despoja a Don Guto de su rol esperado y valorado dentro de su linaje. Es un mensaje implícito que cuestiona su relevancia y su contribución al núcleo familiar en un momento clave de continuidad generacional. Aún más profundamente,
Esta situación pone de relieve cómo las expectativas sociales y culturales en torno a la vejez pueden ser perjudiciales. En México, la figura del abuelo o padre mayor suele estar asociada con la sabiduría, el consejo y el rol de custodio de las tradiciones familiares. Cuando se rompe este paradigma, como ocurre cuando Don Guto es marginado, se genera una disonancia cognitiva, no solo para él, sino también para quienes lo rodean. El acto de retirarse a través de su teléfono celular puede ser visto como una estrategia de afrontamiento adaptativo, donde Don Guto elige preservar su integridad psicológica frente a una situación que, de otra manera, podría haberlo sumido en una profunda crisis de identidad y pertenencia. Consideremos, por ejemplo, cómo esta dinámica se manifiesta en otras esferas. Pensemos en un profesor universitario de renombre que tras décadas de servicio y contribuciones significativas a su campo es relegado a un papel marginal en un nuevo programa académico, recibiendo comentarios que sugieren que sus métodos son anticuados o que su conocimiento ya no es relevante. De manera similar a Don Guto, este profesor podría sentirse desvalorizado y cuestionado en su propia experiencia y pericia. La decisión de retirarse, de buscar un entorno donde su experiencia sea apreciada, se convierte en un acto de afirmación de su valor profesional y personal. Por otra parte, la reacción de Don Guto, aunque aparentemente pasiva a través de la pantalla, es un acto de agencia silenciosa. No se trata de una confrontación abierta que podría escalar a un conflicto mayor y más doloroso, sino de un repliegue estratégico que prioriza la salud mental sobre la participación en un evento que se ha vuelto perjudicial. Es una forma de decir: mi presencia tiene valor, y si ese valor no es reconocido o respetado en este espacio, entonces mi retiro es la expresión más clara de mi dignidad. Este enfoque en la dignidad como un bien intangible pero fundamental es crucial para entender la profundidad de la decisión de Don Guto. La dignidad no es algo que se pueda dar o quitar arbitrariamente. Es un derecho inherente a la condición humana, y su defensa, especialmente en la vejez, se convierte en un acto de autovaloración y de resistencia contra la deshumanización. La forma en que Don Guto elige preservar esta dignidad mediante una acción deliberada y personal demuestra una comprensión profunda de su propio valor, independiente de las circunstancias externas o del reconocimiento de los demás. En este punto, es fundamental examinar cómo la decisión de Don Guto se alinea con un creciente movimiento global que aboga por el envejecimiento activo y la reivindicación de la autonomía en la tercera edad. Más allá de la reacción a una ofensa específica, su acto encapsula una filosofía de vida que rechaza la pasividad impuesta y abraza la autodeterminación. El concepto de envejecimiento con propósito cobra aquí una dimensión práctica y radical. Don Guto no se limita a envejecer, elige cómo hacerlo, definiendo sus propios términos y límites. Su retiro, en lugar de ser una derrota, se configura como una declaración de independencia, un recordatorio de que la edad no disminuye la capacidad de tomar decisiones significativas sobre la propia vida y el propio bienestar emocional. Más aún, esta situación nos invita a reflexionar sobre la economía de las relaciones interpersonales, especialmente en el ámbito familiar. En muchas culturas existe una expectativa implícita de que los lazos familiares garantizan un mínimo de respeto y consideración. Sin embargo, cuando esta expectativa se ve traicionada, el individuo se enfrenta a la necesidad de reevaluar la naturaleza de esas relaciones y el valor que realmente le otorgan. Don Guto, al retirarse, no solo protege su dignidad, sino que también envía un mensaje implícito sobre la naturaleza de su participación. Su presencia es un regalo, no una obligación, y como todo regalo, requiere reciprocidad y aprecio.
Pensemos en la metáfora de un artista que, tras años de dedicación a una galería que ahora le exige alterar su visión creativa para adaptarse a tendencias efímeras, decide exponer su obra en espacios alternativos donde su autenticidad sea valorada. De forma similar, Don Guto se retira de un escenario donde su valor está siendo cuestionado para preservar la autenticidad de su rol y su dignidad. Adicionalmente, la situación de Don Guto resalta la importancia de la salud mental en la vejez, un aspecto a menudo subestimado. La humillación, especialmente en un evento tan cargado emocionalmente, puede desencadenar cuadros de ansiedad, depresión o aislamiento. La capacidad de Don Guto para actuar con firmeza, a pesar de la fragilidad emocional que un evento así podría generar, demuestra un notable autocontrol y una priorización de su bienestar psicológico. No se trata de ignorar el dolor, sino de gestionarlo de una manera que no comprometa su salud mental a largo plazo. Ahora, consideremos cómo esta decisión se relaciona con la forma en que la sociedad a menudo percibe y trata a los ancianos. Existe una tendencia a verlos como figuras pasivas, a menudo dependientes, cuyas opiniones o sentimientos pueden ser fácilmente ignorados. El acto de Don Guto es una rebelión silenciosa contra esta percepción. Al tomar el teléfono, él ejerce una forma de poder que contradice la imagen del anciano frágil e impotente. Es un acto de empoderamiento personal, una afirmación de que incluso en la última etapa de la vida, la agencia y la capacidad de influir en el propio destino permanecen intactas. Por último, la elección de Don Guto de utilizar un dispositivo tecnológico para comunicar su decisión, en lugar de una confrontación directa, también puede ser vista como una estrategia de supervivencia emocional, en un mundo donde las interacciones directas pueden ser abrumadoras o poco productivas. En lugar de exponerse a más dolor o a una discusión que podría volverse hiriente, opta por un medio que le permite mantener el control sobre el mensaje y el momento de su entrega. Es un ejemplo de cómo la adaptación a las herramientas modernas puede servir no solo a la conveniencia, sino también a la preservación de la paz interior y la dignidad personal. La decisión de Don Guto, más allá de ser una respuesta a una afrenta personal, es un reflejo de una profunda renegociación de los contratos sociales tácitos que rigen las relaciones familiares, especialmente a medida que los roles y las expectativas cambian con la edad. En muchas sociedades existe un entendimiento implícito de que los hijos, al alcanzar la madurez, deben honrar y cuidar a sus padres, reconociendo los sacrificios realizados durante su crianza. Sin embargo, cuando este contrato se rompe de forma tan flagrante, como en el caso de la exclusión de Don Guto, se crea un vacío que el individuo debe llenar por sí mismo. Su retiro, mediado por la tecnología, representa no solo una defensa de su dignidad, sino también una redefinición de su propio valor dentro del sistema familiar. Es un acto de autonomía que declara: mi presencia y mi participación no son negociables ni deben ser dadas por sentadas. Profundizando en la dinámica de poder, la acción de Don Guto puede interpretarse como un ejercicio de empoderamiento a través de la retirada estratégica. Al negar a quienes lo excluyeron la oportunidad de verlo sufrir o de forzar una confrontación pública, él recupera el control de la narrativa y de su propia experiencia emocional. Pensemos en la figura de un estratega militar que, al prever una derrota inminente en un campo de batalla desfavorable, decide replegar sus fuerzas para reagruparse y planificar una contraofensiva en un terreno más propicio. Don Guto, en este sentido, no está huyendo, sino que está eligiendo su propio terreno de dignidad, un espacio mental y emocional donde no será sometido a una humillación adicional.
Este acto de repliegue es paradójicamente una demostración de fuerza, pues requiere una gran fortaleza interior para priorizar la autovaloración sobre la participación forzada en un evento que se ha vuelto tóxico. Además, es crucial considerar el impacto psicológico de la invalidación en la tercera edad. Cuando las experiencias, los sentimientos o las presencias de los adultos mayores son desestimados o ignorados, se produce un efecto de invisibilización que puede ser profundamente perjudicial para su salud mental. La frase "no necesitamos tu presencia" es un claro ejemplo de esta invalidación que reduce la identidad de Don Guto de padre y figura central en la vida de su hijo, a una presencia prescindible. Su respuesta, al usar el teléfono para comunicar su decisión, es una forma de autorreafirmación, una manera de decir: mi presencia tiene valor, y aunque ustedes no lo reconozcan ahora, yo sí lo hago. Ahora, reflexionemos sobre cómo este tipo de situaciones pueden moldear la percepción que el individuo tiene de sí mismo y de sus relaciones. La exclusión de Don Guto en un evento tan significativo como la boda de su hijo podría llevarlo a cuestionar el valor de su propia existencia y el significado de su legado familiar. Sin embargo, su decisión de retirarse, en lugar de sumergirse en la autocompasión, sugiere una resiliencia formidable. Es como si cada arruga en su rostro contara una historia de superación, y este nuevo desafío fuera simplemente otro capítulo en su largo viaje. Al tomar el teléfono, no está buscando la aprobación de los demás, sino reafirmando su propio sentido de valía. Por último, la elección de Don Guto es un poderoso recordatorio de que la dignidad no es un atributo que se otorga o se quita, sino una cualidad intrínseca que se elige cultivar y defender. En un mundo que a menudo valora la juventud, la productividad y la novedad, la experiencia, la sabiduría y la presencia de los ancianos pueden ser pasadas por alto o incluso consideradas una carga. La acción de Don Guto es una contundente afirmación de que la dignidad humana es inalienable, independientemente de la edad o las circunstancias. Es un mensaje para todos nosotros, que el respeto propio es el cimiento sobre el cual se construye una vida plena, sin importar cuántos años hayamos vivido. La decisión de Don Guto de retirarse, más allá de ser una reacción a una afrenta específica, se erige como un estudio de caso sobre la resiliencia adaptativa y la reconfiguración de la identidad en la tercera edad. No se trata simplemente de sobrellevar una adversidad, sino de transformar activamente una experiencia potencialmente devastadora en una oportunidad para reafirmar el autoconcepto. Pensemos en la manera en que un biólogo marino, al enfrentarse a un ecosistema marino degradado, no se limita a documentar la pérdida, sino que investiga y propone métodos de restauración y adaptación para la supervivencia de las especies. Don Guto, de forma análoga, se abstiene de lamentarse y, en cambio, activa un mecanismo interno de autodefensa y revalorización. Su acción, mediada por el teléfono, es una manifestación de su capacidad para ejercer control en un momento en que se le intenta despojar de él, demostrando que la fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la habilidad de canalizarlo constructivamente. Además, esta situación pone de manifiesto la compleja interacción entre la autonomía personal y las expectativas sociales en la etapa tardía de la vida. Mientras que la sociedad a menudo proyecta una imagen del adulto mayor como receptor pasivo de cuidados y decisiones, la realidad de hombres como Don Guto revela una profunda necesidad y capacidad de autogestión. La exclusión de la boda, lejos de ser un simple desaire, representa un intento de invalidar su agencia y su derecho a participar activamente en los eventos que marcan la continuidad de su legado. Por consiguiente,
Su decisión de retirarse no es un acto de resignación, sino una poderosa afirmación de su derecho a la autodeterminación. Un recordatorio de que la edad no disminuye la capacidad de definir los propios límites y de salvaguardar la propia integridad. Profundicemos en el aspecto de la comunicación no verbal y su impacto en las relaciones intergeneracionales. El simple acto de usar un teléfono para comunicar una decisión tan trascendental, en lugar de una confrontación cara a cara, habla volúmenes sobre la estrategia emocional de Don Guto. Es una forma de mantener la distancia necesaria para procesar la herida sin agravarla con la intensidad de una interacción directa. Consideremos la analogía de un diplomático que, ante una situación diplomática tensa, opta por una comunicación escrita oficial para preservar la formalidad y evitar malentendidos. Don Guto, de manera similar, utiliza un canal tecnológico para comunicar su postura de manera clara y concisa, preservando su dignidad y evitando una confrontación potencialmente más dolorosa. En este contexto, es fundamental examinar la noción de capital emocional que un individuo acumula a lo largo de su vida. Don Guto, a sus 87 años, ha invertido décadas en construir relaciones, en ser un pilar para su familia, en acumular experiencias y sabiduría. La exclusión de la boda representa un intento de devaluar este capital emocional, de reducir su valor a cero en un momento crucial. Su retirada, sin embargo, es un acto de preservación de ese capital. Al negarse a ser humillado, protege el valor intrínseco de su vida y de sus contribuciones, asegurándose de que su legado no sea empañado por un acto de ingratitud o falta de respeto. Asimismo, la situación de Don Guto subraya la importancia de la autovaloración como un escudo protector contra las adversidades sociales. En una sociedad que a menudo glorifica la juventud y la productividad, los adultos mayores pueden enfrentar desafíos para mantener un sentido de propósito y valía. La decisión de Don Guto de reafirmar su propia dignidad, incluso cuando se le niega el reconocimiento externo, demuestra que la fuente más confiable de autoestima reside en el interior. Es un testimonio de que, independientemente de las circunstancias o del trato recibido, la decisión de valorarse a uno mismo es un acto de profunda fortaleza y autoconciencia. La decisión de Don Guto, tomada en la intimidad de su espacio personal y comunicada a través de un dispositivo moderno, trasciende la mera reacción a una ofensa. Se convierte en un acto de renegociación de su rol dentro del tejido familiar extendido, particularmente en lo que respecta a la transmisión intergeneracional de valores y expectativas. En muchas familias mexicanas, la figura del patriarca o la matriarca mayor no solo representa la autoridad moral, sino también el custodio de las tradiciones y el vínculo con las generaciones pasadas. Al ser excluido de un evento tan simbólico como una boda, que marca la continuidad del linaje, Don Guto se enfrenta a una posible disrupción en su rol de transmisor de esa herencia. Su retiro, lejos de ser una abdicación de su posición, puede interpretarse como un movimiento estratégico para preservar la integridad de esa transmisión. Piensen en un historiador que, al darse cuenta de que un archivo crucial está siendo manipulado o ignorado por las nuevas generaciones, decide crear su propia crónica independiente para asegurar que la verdad histórica prevalezca, aun si eso significa una separación formal de las instituciones académicas dominantes. Don Guto, de manera análoga, al ser marginado de la narrativa principal de la boda, opta por salvaguardar su propia versión de la historia familiar y su lugar en ella, eligiendo un camino que le permita mantener su dignidad y su agencia como figura paterna y abuelo. Asimismo, la situación de Don Guto arroja luz sobre la complejidad de la reciprocidad en las relaciones familiares a largo plazo. Si bien la edad puede traer consigo una mayor dependencia física,
no necesariamente disminuye la capacidad de un individuo para ofrecer apoyo emocional, sabiduría o incluso recursos. La exclusión de Don Guto en este contexto puede ser vista como una falta de reconocimiento de la reciprocidad debida, una omisión de la deuda emocional y práctica que los hijos a menudo contraen con sus padres. Imaginen a un empresario veterano que, tras haber invertido su capital y su experiencia en el crecimiento de una empresa, se ve desplazado por socios más jóvenes que ignoran su contribución fundacional. Al igual que ese empresario, podría optar por retirar su apoyo o buscar nuevos emprendimientos donde su experiencia sea valorada. Don Guto, al ser excluido, está implícitamente declarando que su participación y su presencia son un bien valioso que no debe ser menospreciado. Su decisión de usar el teléfono para comunicar su retiro es una forma de establecer un límite claro, una comunicación que, aunque no confrontacional, es firme en su mensaje. Su dignidad y su valor no son negociables. Además, es pertinente examinar cómo la tecnología, en este caso el teléfono móvil, se convierte en una herramienta de empoderamiento para Don Guto, permitiéndole sortear las limitaciones físicas y emocionales de la situación. En un mundo donde la comunicación digital se ha vuelto omnipresente, la capacidad de un adulto mayor para navegar y utilizar estas herramientas de manera efectiva puede ser un factor clave en su sentido de autonomía y conexión. Piensen en un anciano que, a pesar de una movilidad reducida, logra mantenerse en contacto con sus nietos a través de videollamadas, o que utiliza aplicaciones para gestionar sus finanzas. Don Guto, al usar su teléfono para tomar una decisión y comunicarla, demuestra una adaptación inteligente a su entorno, utilizando la tecnología no solo para mantenerse conectado, sino también para ejercer control sobre su propia experiencia y para defenderse de la invalidación. Esta acción subraya que la edad no es sinónimo de obsolescencia tecnológica y que las herramientas digitales pueden ser catalizadores de la independencia y la autoafirmación en la tercera edad. La decisión de Don Guto también puede ser interpretada como un acto de autoprotección psicológica frente a la posibilidad de un trauma relacional. La exclusión, especialmente de figuras tan cercanas como un hijo en un momento tan crucial, puede tener efectos duraderos en la salud mental. Al optar por retirarse, Don Guto está previniendo una mayor exposición a un ambiente emocionalmente hostil, lo cual es una estrategia de afrontamiento saludable. Considérese la metáfora de un organismo que, al detectar una toxina en su entorno, activa mecanismos de defensa para aislarla y neutralizarla. Don Guto, al percibir la toxina de la exclusión, activa su propia defensa psicológica al retirarse, preservando así su bienestar emocional. Esta acción, lejos de ser una debilidad, es una manifestación de inteligencia emocional y de un profundo conocimiento de sus propias necesidades. La decisión de Don Guto, al emplear la tecnología para comunicar su retiro, subraya la evolución de la agencia personal en la vejez, trascendiendo las nociones tradicionales de dependencia y fragilidad. Ahora, consideremos cómo este acto se conecta con la creciente importancia de la alfabetización digital tardía y su rol en el empoderamiento de los adultos mayores. Lejos de ser meros consumidores pasivos de tecnología, individuos como Don Guto demuestran que la adopción de herramientas digitales puede ser un vehículo para la autonomía, la autoexpresión y la defensa de los derechos personales. Pensemos en cómo una persona mayor, que aprende a usar aplicaciones de mensajería para mantenerse en contacto con sus nietos o a gestionar sus citas médicas en línea, está activamente reconfigurando su participación en el mundo moderno. Don Guto, al utilizar su teléfono para enviar un mensaje que reafirma su dignidad, se posiciona no como una reliquia del pasado,
sino como un actor contemporáneo capaz de navegar y utilizar las herramientas de su tiempo para proteger su bienestar. Además, este episodio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la presencia en un contexto social y familiar. La frase "no necesitamos tu presencia" puede interpretarse no solo como una exclusión física, sino como una desvalorización de la contribución simbólica y emocional que Don Guto podría aportar. Sin embargo, al retirarse, él redefine su propia presencia, demostrando que su valor no depende de la validación externa. Consideremos la analogía de un músico de jazz experimentado que, al sentir que su improvisación no es apreciada en una jam session, decide retirarse para tocar en solitario, donde su arte es plenamente reconocido. Don Guto, de manera similar, al percibir que su presencia no es valorada en el contexto de la boda, opta por una forma de presencia alternativa, una que se manifiesta en la preservación de su propia integridad y en la reafirmación de su valía intrínseca. Por otra parte, la situación de Don Guto resalta la importancia de establecer límites saludables en las relaciones familiares, especialmente a medida que las dinámicas de poder y las expectativas cambian con la edad. La capacidad de un adulto mayor para definir y comunicar estos límites es fundamental para mantener un sentido de respeto propio y autonomía. Pensemos en cómo un jardinero experimentado sabe cuándo podar sus plantas para fomentar un crecimiento saludable o cuándo protegerlas de condiciones adversas. Don Guto, al comunicar su retiro, está realizando una forma de poda relacional, separándose de una dinámica familiar que se ha vuelto perjudicial para su bienestar emocional, con el fin de proteger su propia salud mental. Más aún, este caso nos lleva a considerar la resiliencia no solo como la capacidad de aguantar, sino como la habilidad activa de reconstruir el propio sentido de valía cuando éste es atacado. La decisión de Don Guto, lejos de ser un acto de victimización, es una manifestación de agencia proactiva. Es un recordatorio de que, incluso ante la adversidad, los individuos tienen el poder de dar forma a su propia experiencia y de reafirmar su valor. Imaginen a un artesano que tras un error en su obra no la desecha, sino que la transforma en una pieza completamente nueva y, a menudo, más innovadora. Don Guto, al ser excluido, no se desmorona, sino que reconfigura su participación en el evento, eligiendo un camino que preserva su dignidad y su sentido de autovaloración. La decisión de Don Guto, al optar por una retirada estratégica mediada por la tecnología, puede ser vista como una manifestación de su capacidad para ejercer control sobre su propia narrativa, incluso frente a la adversidad. En un mundo donde la información fluye a través de múltiples canales, la elección de cómo y cuándo comunicar una decisión personal se convierte en un acto de soberanía individual. Pensemos en cómo un diplomático experimentado elige el momento y el medio para emitir una declaración oficial, calculando el impacto de cada palabra y cada plataforma. Don Guto, de manera análoga, selecciona el teléfono como su instrumento de comunicación, no solo para informar de su ausencia, sino para afirmar su dignidad sin caer en la confrontación directa. Esta elección subraya una comprensión matizada de la dinámica social. A veces, la mayor fuerza reside en la capacidad de retirarse de una batalla que se ha vuelto desleal, preservando así la integridad personal y el control sobre la propia historia. Su acción es un recordatorio de que la autonomía no se limita a la toma de decisiones, sino también a la forma en que esas decisiones se comunican y se presentan al mundo. Además, el acto de Don Guto pone de relieve la importancia de la economía emocional en las relaciones familiares, especialmente en la tercera edad. Las interacciones,
Las palabras y los gestos tienen un valor que se acumula a lo largo de los años. Cuando este valor se ve menoscabado, como en el caso de la exclusión de Don Guto, se produce un déficit que requiere una respuesta. Su retirada, en lugar de ser una pérdida, puede ser interpretada como una medida para evitar una mayor erosión de su capital emocional. Imaginen a un coleccionista de arte que, al percibir que una de sus piezas más preciadas está siendo expuesta a condiciones perjudiciales, decide retirarla para su conservación. Don Guto, de forma similar, al detectar un ambiente que amenaza su bienestar emocional, elige protegerse a sí mismo. Esta decisión demuestra una profunda autoconciencia y un entendimiento de que la preservación de la propia paz interior es a menudo más valiosa que la participación en eventos que comprometen esa paz. Profundizando en las implicaciones psicológicas, la decisión de Don Guto puede ser vista como un ejercicio de reencuadre cognitivo. Ante la frase desestabilizadora, "no necesitamos tu presencia", en lugar de sucumbir a la interpretación literal y devastadora, él elige reinterpretar la situación. Su retirada, entonces, no es una admisión de irrelevancia, sino una afirmación de su derecho a la autoprotección y a la búsqueda de entornos donde su presencia sea apreciada. Pensemos en cómo un atleta, tras una lesión, no abandona su disciplina, sino que reajusta su entrenamiento y su enfoque para recuperarse y competir de nuevo, quizás con una perspectiva aún más fuerte. Don Guto, al tomar el teléfono, está realizando un reencuadre de su propia experiencia, transformando un momento de exclusión en una oportunidad para reafirmar su valor y su agencia. Por otra parte, es crucial considerar cómo esta acción se alinea con la evolución de las estrategias de comunicación en la era digital y su impacto en las relaciones interpersonales. La capacidad de comunicarse de manera asertiva y establecer límites a través de medios digitales se ha vuelto una habilidad esencial. Don Guto, al utilizar su teléfono, no solo está informando de su decisión, sino que está ejerciendo un control sobre el mensaje y el momento de su entrega. Esto le permite mantener una postura digna y evitar una confrontación potencialmente más dolorosa. Imaginen a un mediador que, ante un conflicto, opta por una comunicación escrita para mantener la objetividad y evitar que las emociones escalen. Don Guto, de manera similar, utiliza un canal que le permite expresar su postura de forma clara y firme, sin ceder a la presión del momento. Finalmente, la decisión de Don Guto puede ser interpretada como un acto de autonomía radical en la tercera edad. En una sociedad que a menudo tiende a infantilizar o marginar a los adultos mayores, afirmar la propia agencia y el derecho a tomar decisiones sobre la propia vida es un acto de profunda significación. Su retirada, lejos de ser una derrota, es una victoria personal en la defensa de su dignidad y su derecho a ser tratado con respeto. Pensemos en cómo un explorador experimentado, al encontrarse con un territorio desconocido y potencialmente hostil, elige trazar su propio camino en lugar de seguir rutas preestablecidas que podrían ser peligrosas. Don Guto, al ser excluido, decide trazar su propio camino, uno que le permite preservar su integridad y su sentido de autovaloración, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de definir y defender el propio espacio vital, sin importar la edad. Al hilvanar las diversas facetas de esta conmovedora historia, emerge un tapiz donde la resiliencia se entrelaza con la dignidad, y la tecnología se revela como una inesperada aliada en la afirmación del valor personal. Hemos recorrido los caminos de la vulnerabilidad humana ante la afrenta, la profunda necesidad de respeto propio que trasciende las épocas de la vida y la sabiduría que nace de la experiencia para navegar las complejidades de las relaciones.
Es como si, tras haber contemplado las distintas capas de un espejo multifacético, ahora pudiéramos apreciar la imagen completa que se refleja, una imagen que habla de la fuerza interior que se manifiesta cuando las estructuras externas de validación flaquean. Reflexionando sobre esta travesía, nos encontramos ante una encrucijada donde la individualidad se erige como bastión frente a las presiones del entorno. La forma en que se gestionan las interacciones, especialmente aquellas que desafían nuestro sentido de pertenque, se revela como un arte sutil, un delicado equilibrio entre la preservación del ser y la adaptación al contexto. Lo que hemos desentrañado nos prepara para comprender que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de fragilidad, sino en la capacidad de responder a ella con propósito y con una profunda convicción en nuestro propio valor. En este punto, la perspectiva se amplía, invitándonos a considerar cómo las lecciones extraídas de la experiencia de Don Guto resuenan en nuestra propia existencia. Las elecciones que hacemos ante la adversidad, la manera en que definimos nuestra presencia y nuestro valor en un mundo en constante cambio, todo ello converge hacia una comprensión más profunda de lo que significa vivir con autenticidad y respeto por uno mismo. Es un llamado a reconocer la agencia que poseemos, incluso en las circunstancias más inesperadas, y a cultivar esa fortaleza interior que nos permite navegar las vicisitudes de la vida con gracia y determinación. La senda que hemos trazado nos acerca a una apreciación más completa de la complejidad del espíritu humano. La travesía de Don Guto, desde la cruda realidad de una exclusión inesperada hasta la serena firmeza de su decisión, nos deja una huella imborrable. No se trata solo de la historia de un hombre de 87 años que se retira de una celebración, sino de un profundo espejo que refleja la esencia misma de la dignidad humana. Lo que hemos desentrañado es una poderosa lección sobre la autovaloración, esa fuerza inquebrantable que reside en el núcleo del ser, capaz de erigirse como el más sólido de los pilares cuando las circunstancias externas intentan desmoronarlo todo. La dignidad, hemos visto, no es un atributo que se concede o se arrebata, es una elección consciente, un acto de soberanía personal que se cultiva desde el interior, independientemente de la edad o de las pruebas que la vida nos presente. Hemos sido testigos de cómo la tecnología, esa herramienta que a menudo asociamos con la juventud y la modernidad, se transforma en manos de la experiencia en un vehículo para la preservación del respeto propio. El teléfono de Don Guto no es solo un dispositivo de comunicación, es el canal a través del cual él reafirma su valor, establece límites y, en última instancia, se reivindica a sí mismo. Esta capacidad de adaptación, de encontrar nuevas formas de afirmar la propia presencia y agencia en un mundo en constante evolución, es un testimonio elocuente de la resiliencia que florece en la madurez. Nos enseña que la edad no es un impedimento para la adaptabilidad, sino a menudo un catalizador para una sabiduría más profunda en su aplicación. La verdadera resonancia de esta historia yace en la comprensión de que la autovaloración no es un lujo, sino una necesidad vital. En un mundo que a menudo valora la juventud y la productividad por encima de la experiencia y la sabiduría, el acto de Don Guto es un poderoso recordatorio de que cada vida, cada historia, posee un valor intrínseco e irreemplazable. Su decisión de retirarse, en lugar de ser un acto de derrota, es una victoria silenciosa, una afirmación de que el respeto que uno se debe a sí mismo es el fundamento sobre el cual se construye una existencia plena y significativa. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo definimos nuestra presencia? ¿Qué acciones tomamos
para salvaguardar nuestra propia dignidad cuando nos enfrentamos a la adversidad. La práctica verdadera comienza ahora, al interiorizar estas verdades y permitir que la fortaleza que Don Guto encarna nos inspire a vivir con mayor propósito y un respeto inquebrantable por nuestro propio ser.